tratar de hacer lo que Dios nos dice, caemos en el gran peligro, y no le llamaremos peligro, sino en la gran realidad en que han caído todos los profetas del Antiguo Testamento, e inclusive en algo que hemos visto caer a los apóstoles en el libro de los Hechos. Y es que cuando nosotros vamos a predicar la palabra, y especialmente hablando de inconversos, resulta que el principal problema que tenemos es la incredulidad. La gente no nos cree. Y no solo eso, independientemente de que una persona puede que no nos crea, el gran problema es que lamentablemente no quiere creernos. En muchos casos, y esto nos ha pasado a todos los pastores, cuando empezamos a predicar la palabra, y especialmente a un inconverso, a una persona que realmente no nos escucha, y seremos sinceros, no nos está escuchando. Lo único que hace es oírnos, pero lo único que hace mientras él está oyendo y no escuchando es simplemente ir preparando sus propios argumentos defensivos. Cuando confrontamos con un inconverso es una pelea casi de sordos. ¿Por qué? Porque él no te escucha las palabras que le estás dando, él no quiere saber de escuchar la palabra de Dios, y tú tampoco vas a escuchar los argumentos que él te está dando. Entonces ahí va chocando uno contra uno, y en el fondo ambos nos terminamos haciendo daño. Esto es una de las características que se puede ver en el ministerio de Miqueas. Miqueas tiene un mensaje que está destinado al Israel del norte y al Israel del sur. En otras palabras, a Samaria y a Jerusalén. Ambos lugares están siendo sentenciados por el Señor, sentenciados en una sentencia denominada la sentencia de juicio. El Señor ha dictado lo que iba a pasar. Ahora, el nombre Miqueas, y cada vez que revisamos uno de estos libros, arranco siempre con el significado del nombre. Los nombres judíos, los nombres en el Antiguo Testamento en especial, no son arbitrarios, nunca son arbitrarios. La palabra arbitrario quiere decir que como puestos por casualidad o por accidente, jamás. Los nombres, hermanos, en el Antiguo Testamento denotan dos cosas muy importantes. Denotan la identidad de la persona, que es lo que denotan en nuestro tiempo, pero también denotan un propósito de vida. Cada vez que un niño nacía en Israel, se le colocaba un nombre que era extremadamente bien pensado. No son raros los nombres que realmente parecerían haber sido descabellados. En otras palabras, parecería que su madre o que el padre, de alguna manera, antes de perder la razón o lo que sea, le pone un nombre a su hijo bien arbitrario, bien desubicado, y un nombre que tiene que arrastrar el pobre niño toda la vida. En el libro de Génesis vemos ejemplos, pero terribles. Desde el ejemplo de la madre que al tener sus gemelos, y estoy hablando de la madre de Esaú y de Jacob, les pone nombres, pero muy extraños. A Esaú le pone Esaú por el tema de que el niño tenía mucho pelo encima, y Esaú significa el que tiene pelo. Parecería algo hasta irrelevante, pero a Jacob le pone un nombre feo y un nombre horrible, un nombre que significa en el idioma hebreo original usurpador, engañador. Poco a poco va cambiando la situación y van naciendo más niños, y cada uno van teniendo nombres extraños. Uno de los nombres más raros que yo he visto es el nombre Benjamín. Benjamín, ustedes saben que es el último de los hijos de Jacob. Entonces, cuando su madre dio a luz a Benjamín, su madre tenía muchos deseos de tener muchos hijos. Esta era Raquel, tenía deseos de tener muchos hijos porque su hermana ya tenía 6. Entonces ella quería tener más de un hijo, ella ya tenía a José.
Y a José le puso el nombre José, que significa añádeme más, porque la madre veía a su hijo como el primero de muchos que iban a venir por detrás. Cuando nació su hijo, el segundo, el parto fue muy complicado. Entonces la madre lo tuvo y apenas lo pudo ver, e inmediatamente después de verlo y decir el nombre de su hijo, murió. Y el nombre que la madre le puso antes de morir fue Benoní. Benoní, que significa el hijo de mi tristeza o el hijo de mi dolor. Saben, hermanos, hay en español algunos nombres fuertes, ¿no? Hay un nombre de una señora que se llama Dolores. Y es fuerte, ¿no? Que te pongan tus padres el nombre de Dolores. En la época de mis abuelos estaba muy de moda ese nombre. Había varias personas que se llamaban Dolores. Hay otros nombres que significan felicidad, pero que tu hijo, tú como madre le pongas como nombre el hijo de mi dolor y después te mueras, es algo terrible. Jacob le cambia el nombre a su hijo y por primera vez en toda su prole, en todos los 12 hijos que él tenía, aparte de una hija también, él interviene en el nombre. Entonces le dice, yo no lo voy a llamar Benoní, porque él no es un hijo de dolor. Él es el hijo de mi felicidad, es el hijo de mi alegría, y eso es lo que significa Benjamín. El nombre Miqueas, y volviendo a este profeta, significa ¿quién es como Dios? ¿Quién es como Dios? Muéstrame a alguien que sea como Dios, como nuestro Señor, como nuestro Creador. Y realmente tener una identidad con un nombre de este calibre, ¿quién es como Dios? En otras palabras, nadie se mete con mi Dios. Mi Dios es único, nadie es como Él. Esto denota una identidad teológica, pero notable, notable. Dios es único. La gente que comenta este libro, y antes de cada clase yo reviso varios comentarios, y no es la primera vez que doy esta materia. En la congregación hemos dado cursos enteros acerca de profetas menores y profetas mayores. Realmente es increíble cómo la mayoría de los comentaristas bíblicos admiran la retórica de Miqueas y las circunstancias en las que se mueve. Y prácticamente todos coinciden en que el libro de Miqueas tiene un propósito, y su propósito y la idea principal es: ¿qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? En otras palabras, ¿qué quiere Dios contigo? Ese es el mensaje de este libro. ¿Qué quiere Dios contigo? Como les había mencionado ya varias veces, prácticamente en cada uno de los libros que vamos estudiando, estas son profecías de doble o hasta triple cumplimiento. Son profecías dirigidas al reino de Israel, al pueblo de Dios, que eventualmente es Israel o eventualmente Samaria o eventualmente es Judá o Jerusalén. Es el pueblo de Dios, es el pueblo de la promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Ese es el primer tipo de profecía que en este libro de Miqueas nosotros podemos ver hasta con relatos históricos que se termina cumpliendo y se cumple punto por punto. Segunda profecía. La profecía de doble cumplimiento se refiere al momento en que la profecía puede verse plasmada en la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo nace como tal en el momento en que Jesucristo parte de este mundo, en el momento que Jesucristo asciende al cielo, en la última parte de los evangelios y en el primer capítulo del libro de Hechos. Y ahí los discípulos tienen la comisión de ir a predicar hasta lo último de la tierra. Y en ese momento les dice, esta es la iglesia. Y a Pedro le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y etcétera, ¿no? Esa es la iglesia. Y la iglesia, en la historia de la iglesia, va cumpliendo muchas figuras
que se van reflejando en lo que eventualmente ha pasado Israel. No estoy hablando necesariamente de la iglesia universal, estoy hablando tal vez inclusive de tu congregación. Cada congregación tiene un tiempo de desierto. Cada congregación tiene un tiempo de bonanza. Cada congregación tiene una época que pasa precisamente en los días del profeta Miqueas, en la cual la gente se levanta en su rebeldía y patrocina una división. En otras palabras, como ya no hay un rey Salomón que nos una, como ha fallecido el pastor fundador del reino o de la congregación, vamos a decidir quién va a ser nuestro siguiente pastor. Un grupo elige al hermano tantos y otro grupo al otro hermano. Como no se pueden poner de acuerdo, se terminan separando. Un libro que a mí me gustaría que lean, y me imagino que ustedes tienen como materia historia de la iglesia, es este. Este libro se llama Historia del Cristianismo, del autor Justo González. Acabando clase, les voy a mandar el PDF al grupo de WhatsApp, pero sería interesante que lo lean en físico. Los que viven en La Paz fácilmente lo pueden encontrar a la altura al final del Camino Viejo, no me acuerdo cómo se llama esa avenida. Hay un lugar donde hay un montón de kioscos donde libros cristianos. En las librerías cristianas también lo encuentras, es caro. Estoy hablando de que cada tomo, son 2 tomos, vale entre 180 o 200 bolivianos, más o menos. En este tiempo nos parece caro. Pero es un libro que es prácticamente una enciclopedia. No lo vas a poder leer de corrido. Es grande y ampuloso, en 2 tomos gruesos. Si vos vas viendo este libro y vas viendo libros no solamente de este autor Justo González, tal vez de Flavio Josefo, que te marca cómo es la historia de Israel como nación, te vas a ir dando cuenta toda la razón que tiene Miqueas en todo lo que está juzgando. El primer capítulo y el segundo capítulo es el juicio que Miqueas lanza sobre Israel y sobre Israel y sobre Judá. En otras palabras, sobre Samaria y sobre Jerusalén. El tercer y cuarto capítulo empieza a hablar del tema de la restauración de todas las cosas. Y en el tercer y cuarto capítulo, inclusive, habla del reinado del Mesías. Ya empieza a hablar de la figura de Cristo. Y no es un tema que realmente esté tan explícitamente, está ahí entre líneas. Inclusive habla de Belén. Miqueas es el profeta que se refiere a Belén como la más pequeña y de ahí saldrá el rey del universo, ¿no? El quinto y el sexto capítulo hablan del castigo. El castigo no solamente es un juicio teórico, es todo lo que eventualmente el reino de Israel y el reino de Judá van a terminar viviendo. Y viviendo en manos de Dios. Hay un momento que al rey David se le ocurre la idea humana, por cierto, de hacer un censo. David dice, yo voy a hacer un censo. Perfecto. Pero el problema es que Dios en ningún momento le había mandado a hacer el censo. Ha habido un grupo en la iglesia cristiana, yo estoy en varios grupos de WhatsApp con varios pastores, en que han utilizado esta parte de la palabra que está en Crónicas acerca de cómo Dios confronta a David diciéndole que él nunca le había ordenado hacer un censo. Un censo es una figura humana para saber cuántos son los recursos que tengo. Y un censo quiere decir que una persona está confiando en sus propios recursos y no en la providencia de Dios. Sin embargo, en el libro de Números, dentro del Pentateuco, el Señor sí ordena un censo. O sea, esto no es una norma general. Pero el punto es, David le dice a Dios, perdón, me he rebelado y asumo, castigo, lo que me mandes, asumo. Entonces Dios le dice, vamos a hacer lo siguiente. Tú vas a ser confrontado y como tú eres el rey de Israel,
Tu pueblo va a caer por tu desobediencia, por tu pecado. El pecado era haber hecho un censo. Miren Dios cómo te toma las cosas, muy fuerte. Y le dice, ¿qué prefieres? ¿Prefieres caer ante un ejército extranjero o prefieres caer en mis manos? Y David le responde, prefiero caer en tus manos que en manos de mis enemigos. Prefiero caer en tus manos. Y evidentemente Dios ahí ejecuta un castigo que viene con crisis, ¿no? Crisis económica, hambruna, etc. Voy en base a todo lo que les acabo de introducir, a arrancar con la lectura del libro de Miqueas, capítulo 1, verso 1. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y sobre Jerusalén. El versículo 1, como en varios de estos profetas, te va enmarcando el contexto temporal histórico en el que se mueve el Mesías, el profeta, perdón. Estamos hablando de un contexto contemporáneo al profeta Isaías y contemporáneo al profeta Oseas. Son personas que probablemente, según algunos, incluso se conocieron. Versículo 2. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra, y cuando hay en ti, Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Verso 3. Porque aquí Jehová sale de su lugar, descenderá, hollará las alturas de la tierra. Verso 4. Y se derretirán los montes de debajo de él, los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por su precipicio. Verso 5. Todo esto por la rebelión de Jacob, por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas. Derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Verso 7. Todas sus estatuas serán despedazadas, todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los junto, y a dones de rameras volverán. Esto, hermanos, es muy fuerte, y es muy fuerte al punto de que aparentemente en este momento es que Miqueas empieza a vivir lo que vivimos muchos pastores y lo que han llegado a vivir la mayoría de los profetas. El día sábado hablábamos acerca del ministerio de Jonás. Jonás increíblemente no vive esto. Jonás no vive la desesperación de dar palabra de Dios y que nadie le escuche. A Jonás la gente le escuchaba y la gente se convierte por medio de su mensaje. En el caso de Miqueas, hasta el versículo 7, nadie le estaba escuchando. Hasta el versículo 7, gente tanto de Samaria como de Jerusalén, no les importaba lo que él estaba diciendo, no les interesaba. Hermanos, no sé si en algún momento, cuando tú has estado andando por la calle y te has encontrado, y todos nosotros, me parece, con esas personas que en la calle están de volanteros. Los volanteros son esas personitas que les dan un montón de papelitos y te van dando en la calle, te van dando. Algunos de esos papelitos son anuncios de institutos. Otros papelitos son temas políticos. Otros papelitos son temas de propaganda de restaurantes, discotecas, de cualquier cosa. Pero en realidad, la mayoría de las personas los recibe, no los lee, los arruga y los bota, porque no los considera importantes. Hace unos años, en Inglaterra, un periódico muy conocido ha hecho un experimento. Y ese experimento era que ha puesto a una persona de su periódico a dar panfletos, a dar volantes en la calle. Y en esos panfletos decía propaganda del periódico. Y en letras chiquititas decía
que cualquier persona con este panfleto podía acercarse a la oficina e inmediatamente cambiar el panfleto por 100 libras esterlinas, que es mucho más de $100, harto dinero. Dice que esta persona estuvo en la calle y repartió aproximadamente en todo el día aproximadamente 10,000 panfletos. Los repartiría de 5 en 5, los repartiría moviéndose en lugares muy poblados, 10,000 panfletos en un solo día. De los 10,000 panfletos, escúcheme, solo 6 personas llegaron a la oficina del periódico a reclamar su premio y el periódico les pagó inmediatamente. El periódico dio una nota muy interesante de este tema. Fue hace unos 20 años. Y la nota decía, está demostrado que la gente no escucha lo que lee, no entiende lo que lee o directamente no lo lee. No escucha lo que oye porque en el fondo no le interesa. No le parece importante. Miqueas en su tiempo puede que haya parecido un loco. Y es posible que hasta haya habido amenazas de apedreamiento sobre él, porque nadie puede salir tranquilo después de anunciar que le iba a pasar todo esto, que se iba a destruir como tal un lugar hiperpoblado como Samaria. El verso 8 es la reacción a la reacción. Cuando tú estás predicando, le llamaremos, estás profetizando, que significa dar palabra de Dios, no otra cosa. Estás dando palabra de Dios a la gente y la gente no te escucha. Y sabes que el mensaje es importante. Realmente te vuelves loco, te vuelves paranoico. Realmente en ese momento lo que haces es tratar de hacer todo lo posible y todo lo imposible como para tener una reacción de la gente. Verso 8. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Esto, hermanos, no es una figura literaria. Esto es real. Miqueas no utiliza el lenguaje de fábula o de parábola. Miqueas escribe de una forma muy directa y muy real. Verso 8, lo leo de nuevo. Por esto, por dar este mensaje, voy a lamentarme, voy a llorar. Y no solo eso, voy a aullar, voy a gritar. Voy a llorar, gritar, voy a tomar, no sé, el micrófono y me van a escuchar gritar porque necesito ser escuchado. Si eso no es suficiente, dice ahí, me voy a despojar. Despojar significa desvestir, desnudarse. El hombre se desnuda, se saca la ropa para llamar la atención. Andar desnudo en los tiempos bíblicos verdaderamente es llamar la atención. Verdaderamente es llamar la atención. Hace unos 20 años, cuando apareció el grupo Mujeres Creando, la señora María Galindo, que hoy en día es bien popular, ya la conocen en todo el país, tiene plataformas TikTok, redes sociales y todo, la conocen. Esta señora tiene un manejo de marketing muy fuerte, muy poderoso. Y en el año 2001, aproximadamente hace más de 20 años, ella lo que hizo fue lo siguiente. Se pintó todo el cuerpo de blanco y se disfrazó de estatua y se paró en el Prado de la Paz a repartir panfletos completamente desnuda, vestida de blanco, o sea, pintada de blanco, desnuda, pintada de blanco. La gente le llamó la atención tanto que fue y le recibió los panfletos. Mientras otros van repartiendo amablemente, la señora era agresiva y con una, ¿cómo les diría? Con una forma muy peculiar.
No sé quién de ustedes se animaría a desnudarse para predicar, para poder llamar la atención. Y eso, me imagino, que fue la impotencia de Miqueas al ver que nadie lo estaba escuchando y ver que ese panfleto que estaba dando necesitaba ser leído. Ese panfleto no significaba que ibas a cambiar por 100 libras en el periódico. Ese panfleto era de vida o muerte. Repito, Jonás nunca tuvo ese problema. Miqueas estaba en el borde de la desesperación. Necesito que me escuchen, voy a aullar como chacal y voy a llorar, lamentarme como avestruz. Ambos animales son figuras que hoy en día los puedes escuchar, son ensordecedores. Es gritar peor que como grita un bebé por hambre. Verso 9. Porque su llaga, la llaga es una herida, es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Si los de Samaria, y esto se estaba dando en Samaria, pensaban que el mensaje era ofensivo, Miqueas dice, yo soy de Jerusalén y el mensaje también me cae a mí, también le cae a mi propio pueblo. Yo no me hago al que soy más santo que ustedes. Saben, este tiempo, como hace ya varios años, estamos de una u otra manera peleándonos con Santa Cruz, ¿no? La paz contra Santa Cruz, siempre hay eso. Hace un tiempo que hemos dejado de pelear de alguna manera de temas políticos. Las últimas semanas ya el tema es futbolístico. La federación se le ha ocurrido anunciar que a partir de ahora, muy probablemente las eliminatorias de fútbol, del Mundial, de la selección, se jueguen en Santa Cruz. Entonces, en redes sociales la gente ha salido a favor y en contra y hay una pelea. Y si tú vas a Santa Cruz como representante de la paz, tienes que buscar quedar bien con ellos. Es un tema político. No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de la gente, nivel político. Pero si tú vas con la misión de tener que confrontar en Santa Cruz contra algo, inmediatamente ellos te van a decir, tú nos estás confrontando porque tú te crees que eres mejor que nosotros. Es algo humano. Tú no puedes ir a decir algo a alguien porque este alguien inmediatamente se va a ofender, lógico, pero inmediatamente va a contraatacarte, se va a defender, se va a ofender y después se defiende. Y en esa defensa, tú tienes que reconocer tus errores y reconocer que tú no eres mejor que él y reconocer que lo que estás haciendo a través de la palabra es confrontar un pecado con la palabra, no confrontar el pecado contigo. Con todo respeto les digo, no sé si hay aquí algún católico, desconozco, porque sé que ha habido estudiantes católicos. Y tal vez la gente que nos escuche en YouTube son católicos, eso no es problema. Con todo respeto les digo, un cura católico, y eso es un tema de su doctrina, no es culpa de él, es su doctrina, tiene, entre comillas, la potestad de perdonar pecados. Un cura católico te puede decir, tienes que hacer esta penitencia, 10 Ave Marías, 50 Padre Nuestros o al revés, y tus pecados te son perdonados. Vete en paz, ¿no? Un pastor cristiano sabe que él no puede perdonar pecados. No puede. Ni siquiera puedes perdonar tus propios pecados. Necesitas a Jesucristo en tu vida. Entonces, cuando tú confrontas como pastor, como hermano, el pecado de un similar a ti, de otro hermano, acordate de eso. Esta persona se va a defender. Y cuando él se defienda, la contradefensa tuya no tiene que ser otro ataque. Tiene que ser total humildad. Y eso es lo que nos enseña Miqueas. Yo soy judío y esto va a caer también a mi pueblo. Este juicio va a llegar hasta las puertas de Jerusalén, hasta las puertas de mi tierra. Yo no soy mejor que ustedes, dice Miqueas. Versículo 10. No lo digáis en Gat, ni lloréis mucho. Revuélcate en el pozo de Bet
Leafra. Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. El morador de Sanam no sale. El llanto de Betzel os quitará su apoyo. Está hablando de diversas regiones. Regiones que son aquellos pueblos, aquellas tierras que cruzan de alguna manera todo lo que significa la frontera entre Jerusalén y Samaria, que es grande por si acaso. Verso 12, porque los moradores de Amarod anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Uncirlos al carro bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado de la hija de Sión, porque en vosotros se llevaron las rebeliones de Israel. Por tanto, vosotros daréis dones a Moreset Gat, las casas de Axib serán para engaño de los reyes de Israel. Aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa. La flor de Israel huirá hasta Adum. Ráete, trasquílate por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Todas estas regiones, y esto es complejo de analizar, hermanos, todas estas regiones, todos estos pueblos, son de alguna manera lo que conforma el imperio asirio. Lo que está diciendo Miqueas desde el versículo 11 hasta el versículo 16 es que Asiria está llegando y no podemos hacer nada. Y él dice en primera persona, Asiria viene, Asiria viene. Hermanos, en los tiempos bíblicos habían varios imperios que amenazaban a Israel permanentemente. Y por si acaso, Roma no es nada. Roma no es nada. Roma, hermanos, y esto es un tema de historia de Israel, entra a Israel y entra en el periodo de los 400 años de silencio. Para el que no sabe, los 400 años de silencio es el periodo de tiempo entre que se termina de escribir el Antiguo Testamento y nace Jesucristo. Son 400 años. En esos 400 años, políticamente hablando, el mundo cambia mucho. Y en medio de esos 400 años, de pronto, vemos al reino de Judá gobernado por un emperador y un rey, Herodes el Grande, impuesto por el Imperio Romano. Y uno piensa, ¿en qué momento Roma invade Israel? ¿En qué momento invade Israel? Roma, hermanos, nunca invade Israel. En ningún momento los romanos llegan con sus legiones, sus ejércitos, bajan las paredes de Jerusalén, en ningún momento. En los tiempos de Jesús, habían romanos por todas partes. Roma ya tenía cuarteles en Jerusalén. En los tiempos de Jesús, los padres de Jesús tuvieron que censarse por orden del emperador romano. En los tiempos de Jesús, tenían que pagar impuestos a Roma. Y el rey de Israel, en los tiempos de Jesús, el rey de Judá, perdón, el rey de Palestina, se le decía, Herodes y su hijo, eran figuras que actuaban casi como títeres de Roma. Y una cosa rara, estos reyes, la familia de Herodes Antipas, ni siquiera eran judíos, ni siquiera eran judíos. Estos señores eran edomitas, eran personas que se habían aprovechado de figuras políticas con el padrinazgo, entre comillas, de Cleopatra y de Marco Aurelio, llegaron a hacerse del poder toda la familia de Herodes el Grande. Hay un momento en que el rey de Israel, que le correspondía en linaje en esos 400 años, resulta que a él le correspondía ser rey, pero Israel tenía problemas políticos. Él tenía un hermano y su hermano era más popular que él. Algo parecido a Huáscar y Atahualpa, para los que manejan historia del Tahuantinsuyo, del imperio inca en nuestra región. Estos dos príncipes empezaron a pelear políticamente, no en guerra, políticamente. Ellos sabían que sus ejércitos, sus propios ejércitos eran paupérrimos y empezar una guerra civil en Judea no era buena idea. Entonces, el hermano menor
se le ocurre hacer una movida estratégica muy inteligente y muy loca al mismo tiempo, y eventualmente muy tonta también. Él hizo lo siguiente: mandó un embajador hasta Roma, y este embajador invitó al ejército romano a desfilar en las calles de Jerusalén. Vinieron los romanos, desfilaron en las calles de Jerusalén con el letrero típico del ejército romano. Los ejércitos tenían un letrero, tenían un emblema. Este emblema era un águila de plata. Y esta águila de plata abajo tenía tres letras: P-A-X en griego, Pax. Este ejército iba con una bandera que decía Pax. ¿Qué significa Pax? Paz. Paz y seguridad. Les traigo paz. Qué lindo ejército. La gente veía el ejército armados, todos grandes, todos fornidos, todos bien armados y todos desfilando al unísono. Un ejército desfilando, muy parecido al desfile del 7 de agosto. Estas tropas desfilaron escoltando al príncipe. Su hermano inmediatamente vio que el príncipe, su hermano menor, tenía el apoyo de Roma. Así que levantó las manos y dijo: no puedo con Roma. Y reconoció que su hermano menor podía llegar al trono sin oposición. No era loco, no era suicida. El hermano menor, para asegurar su posición, invitó a los romanos a poner un cuartel en Jerusalén. Lo duro es que los romanos jamás salieron. Y sin darse cuenta, 50 años después, Israel ya era una provincia de Roma llamada Palestina. La invasión fue así. Hay un momento en que a Jesús lo confrontan los fariseos, uno de los tantos momentos. Pero este momento es especial. En este momento, a Jesús los fariseos lo confrontan con algo extraño. Le dicen: ¿es lícito pagar impuestos? Y Jesús responde: denme una moneda. Los fariseos esperaban sacar de Jesús una confesión de rebeldía. Si Jesús decía no hay que pagar impuestos, podían denunciarlo con los romanos. Si Jesús decía sí hay que pagar impuestos, podían denunciarlo con el propio pueblo como una persona que no se identificaba con su pueblo. Pero Jesús dijo: ¿de quién es la cara que está en esta moneda? Y todos le respondieron, conocen la historia, del César. Entonces, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta respuesta fue extremadamente dolorosa. ¿Por qué? Porque ellos, los judíos, en su tiempo, en ese periodo de 400 años, habían aceptado someterse voluntariamente al César. Habían aceptado someterse voluntariamente al César. Nadie los había obligado. A tal punto que la moneda con la cara del César circulaba en Jerusalén. Esto es demasiado duro y realmente es un golpe a nivel de la idiosincrasia política de los israelitas de su tiempo, muy duro. Los fariseos en una ocasión le dicen a Jesús: dices que somos esclavos, nosotros no somos esclavos de nadie, nunca hemos sido esclavos de nadie. No podían reconocer que ellos habían abierto la puerta de su casa a los invasores. Los romanos nunca conquistaron Jerusalén, nunca. Ellos entraron porque los judíos los invitaron a entrar. Leer la historia de Israel es increíble. Un pueblo que cree en su idiosincrasia, que son el pueblo escogido de Dios, y lo son, pero también cree que eso los hace inmensamente superiores al resto. Y creen que no necesitan ayuda absolutamente de nadie. Irónicamente, también piensan que no necesitan ayuda ni siquiera de Dios.
es el pueblo que rechaza al Mesías. En el capítulo 2, nosotros vemos otro tipo de figura que también es considerable de juicio para el ministerio de Miqueas. A ver, lo leo rápido porque necesito explicarles el ámbito contextual. Dice lo siguiente: hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Aquí está confrontando a la gente, le llamaremos maquiavélica. Hay personas que hacen cosas malas. Yo pienso que todos hacemos cosas malas. Pero independientemente de que tú, yo, nosotros podamos cometer errores, no nos aproximamos a la calidad de otras personas, las cuales las cosas malvadas, las cosas ruines que hacen, lo hacen planificando con premeditación y alevosía. A ver si me dejo entender. Ellos están en sus camas pensando, sin poder dormir, maquinando, planificando toda la maldad que van a hacer el día siguiente. Maquinando cómo se pueden aprovechar de las situaciones, planificando cómo pueden robar mejor, cómo pueden matar, cómo pueden hacer eh, maldades, generar crímenes. Alguien dice, no puede ser que haya personas así. Hermanos, en nuestro tiempo hay personas así. Y no solo eso, pienso que inclusive hay personas peores. Hay gente que realmente en el mundo de la maldad ha tocado fondo hace mucho tiempo. En el versículo 2 dice, codician las heredades, las roban y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Aquí hay una palabrita que es digna de explicar y es hermosa de entender. Es la palabra heredad. ¿Qué significa el término heredad? Heredad, si buscas en un diccionario, puede ser un diccionario normal o bíblico, heredad significa herencia. Pero una cosa es herencia en los tiempos bíblicos y otra cosa es heredad. Herencia es lo que te corresponde, entre comillas, te corresponde, legalmente es tuyo, de parte de tus padres, de parte de la generación anterior. Cuando ellos mueren, tú tienes, entre comillas, el derecho de reclamar lo que es tuyo. Si tú tienes hijos, tú sabes que todas las posesiones que tienes eventualmente van a pasar a ellos. Y si tú eres un buen padre, vives eso como de una manera, con una cierta tranquilidad. Porque dices, qué lindo que mis hijos realmente tengan un capital, es algo hermoso. Pero eso es una herencia trivial. La palabra heredad es mucho más grande, mucho más amplia. En el libro de Josué, después del Pentateuco, el Pentateuco termina textualmente en el Deuteronomio, en el momento en que a Moisés se le permite ver la tierra prometida. Y Dios le dice a Moisés, vas a verla, pero nunca la vas a tocar. Vas a verla, vas a mirarla, pero de muy lejos. En el fondo, tú aquí terminas tu ministerio. Aquí termina todo contigo. Y Moisés no se revela. Dios tenía cosas que decir y realmente él quería en Moisés perfección. Y Moisés, si bien había sido un gran líder, estaba lejos de ser perfecto. Moisés mira la tierra prometida y Dios le da instrucciones para que Moisés unja a Josué y Josué toma en categoría de general todo lo que es la tierra prometida a cargo de ser él el gran general de los ejércitos de Israel.
Cuando acaba la conquista, la tierra es repartida por familias, arrancando por las 12 tribus de Israel y sus descendientes. Eso lo pueden ver los que manejan Biblias gruesas, mejor si tienen una Biblia de estudio. En la parte de atrás de la Biblia, donde están los mapitas, hay una hojita que dice Israel en tiempos bíblicos. Y ahí está la distribución de las tribus. La gente sabe, cualquier judío sabe de qué tribu viene. Y como sabe de qué tribu viene, sabe cuál es su heredad. En otras palabras, sabe cuál es el territorio que le corresponde. Y ahí viene una figura que Dios le impone a Israel y que después uno en el tiempo lo analiza desde el punto de vista microeconómico. Uno de los grandes problemas de la gente es la acumulación excesiva de dinero. Hay personas que tienen mucho talento, le llamaremos talento, para hacer dinero. Talento para monopolizar el dinero. Talento para hacer que todo el dinero le pertenezca. Hemos visto grandes personas, grandes personajes fuera de Bolivia y también en Bolivia. Gente que tiene tanto talento para manejar dinero que en poco tiempo se vuelven multimillonarios. No estoy hablando de jugadores de fútbol, estoy hablando de empresarios. Gente del nivel de Patiño, gente del nivel de Max Fernández, gente del nivel en nuestro tiempo Doria Medina, Marcelo Claure, personas multimillonarias que son bolivianos. En el exterior la lista es larga. Para la economía, esas personas son un peligro. ¿Por qué? Porque ellos generalmente enseñan a sus hijos a hacer lo mismo. Y sus hijos arrancan con una gran ventaja. Arrancan con la herencia que su padre, el multimillonario, le acaba de dar. Sus hijos tienen todo el tiempo para prepararse, para tomar la herencia y multiplicarla aún más. Y eventualmente, la gente que nace en un hogar humilde, la gente que nace en un hogar pobre, no tiene oportunidad de salir adelante. ¿Por qué? Porque no tiene herencia, no tiene un respaldo, no tiene un patrocinio, no tiene un capital, y por lo cual tampoco tiene acceso a educación. El jubileo consiste en lo siguiente: 7 por 7 es 49, número perfecto. 7 por 7 es 49. El jubileo dice, cada 7 veces, cada 49 años, todo va a volver a cero. Si tú has comprado tierra, en el año del jubileo, esa tierra tienes que devolverla al dueño original que dice en el libro de Josué. De nuevo, en el año del jubileo, todo vuelve a cero. Esa es la figura económica de los tiempos bíblicos. Todo vuelve a cero. Si tú tienes esclavos, a los esclavos se los compra y se los vende. Si tú tienes esclavos, el esclavo solo te va a ser de tu propiedad y vas a tener derecho sobre él hasta el año del jubileo. En el año 49, por ley, tienes que darle una carta de libertad a su esclavo. Tu esclavo es libre. Si tú prestas dinero a alguien, en el año 49, esta deuda es abolida. En otras palabras, tienes que perdonarle la deuda. Si tú has prestado dinero el año 48, solo hace un año, es lo mismo. Si tú has prestado dinero hace 30, 40 años, es lo mismo. Todo es la figura del año 49. En el año del jubileo se condona, se perdona todo. Se perdona todo. La gente puede vender, puede comprar, puede comercializar su herencia. Es tu derecho, es tuyo. Pero no puedes comercializar tu heredad, porque la heredad es un derecho de tus padres, de los padres, de los padres, de los padres, de los padres. En otras palabras, es un derecho para los judíos, no para nosotros, que está reflejado desde el libro de Josué.
En el año 1958, cuando se refunda el Estado de Israel, la gente tuvo muchas dudas, los judíos. Los nuevos judíos resulta que venían de todas partes del mundo. Había judíos alemanes, había judíos ingleses, había judíos sudamericanos, judíos norteamericanos, había judíos que solo hablaban español, había judíos que solo hablaban inglés y otros solo hablaban alemán. Entonces ellos se reunieron y dijeron, ¿qué idioma vamos a hablar? Porque así nunca nos vamos a entender. Y alguien dijo, ¿por qué no hablamos hebreo? Los judíos desempolvaron un idioma que no se hablaba casi hace 2000 años. Porque les comento, en los tiempos de Jesús, Jesús no hablaba hebreo, hablaba arameo. El hebreo solo servía para leer pergaminos, ya no se hablaba. Hoy en día, año 2024, los judíos en Israel están hablando hebreo. Han desempolvado el mismo idioma que se hablaba desde Génesis. A los egipcios, tanto a Abraham como a Moisés, a todo su pueblo, les llamaban los hebreos. Y no era porque venían de la región de Hebrón, era porque hablaban el idioma hebreo. Es increíble la Biblia, la exactitud, la meticulosidad que tiene. Es impresionante. Miqueas, en el capítulo 2, arranca explicando el juicio acerca de la gente que codicia la heredad de la gente. Repito, puedes comercializar con tu herencia, con tus bienes, pero no puedes tocar tu heredad. La heredad no es tu derecho como tal. La heredad lo recibes total y completamente por gracia de Dios. No es algo que tú te lo hayas podido ganar. La heredad, repito, se recibe por gracia, herencia de Dios, divino, completamente divino. A partir de ahí, el capítulo 2 empieza a arrancar varias aristas, varios puntos de cambio en los cuales nosotros vemos más detalles acerca de este juicio. Versículo 4. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros un refrán y se hará endecha la lamentación diciendo, del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a otros. Esta, hermanos, es la profecía acerca de la cual los judíos tenían tanto terror. La profecía acerca de la cual los judíos iban a sufrir el peor de los castigos, que significa no solamente ser esclavizados, sino ser exilados. Los judíos iban a arrebatarles un pueblo extranjero, una tierra extranjera, su herencia. Esto es muy duro. Versículo 5, perdón. Por lo tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. Olvídate de tu heredad. Versículo 6. No profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen porque no les alcanzará la vergüenza. Este versículo 6 es realmente la promesa de que se vienen años duros. Años donde en el reino de Israel no se va a escuchar la voz de Dios. Para un reino en que realmente no era extraño tener un profeta, pasar los siguientes 400 años sin tener voz de su Dios era un castigo demasiado duro, demasiado duro. Es como estar incomunicado, pero estar incomunicado con Dios es terrible. Basar un sistema religioso, basar un sistema cultural en base a una figura política llamada teocracia. En la teocracia son los profetas los que dictan lo que el gobernante quiere, los profetas. Pero si ese gobernante
No dice nada. ¿Por dónde vamos a ir? ¿Qué acción vamos a tomar? Y la situación empieza a agarrar tinteles realmente terribles. Versículo 6, no profeticéis, dicen los que profetizan, no les profeticen. Versículo 7, tú que te dices casas de Jacob, ¿se ha acordado el espíritu de Jehová? ¿Dónde están sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? En otras palabras, ahí empieza a hablar a grandes rasgos de lo que iba a ser el espíritu de Jehová en la tierra. En otras palabras, de lo que iba a llegar a ser el Espíritu Santo. Esto es osado, esto parece hasta forzado, pero después de 2500 años podemos entender a Miqueas, porque todas estas cosas, o gran parte de ellas, las hemos vivido, no vivido, pero han existido en el ministerio de Jesucristo. Versículo 8. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. El primer gran adversario de la iglesia cristiana, esto es increíble, es el pueblo de Dios. La iglesia cristiana, hermanos, no tuvo que confrontar o pelear directamente con Roma. Los primeros enemigos no fueron Roma. Los primeros enemigos fueron los judíos. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, tenía recomendaciones del Sanedrín para cazar cristianos. Y esto es extraño porque en los tiempos bíblicos Roma practicaba el politeísmo. O sea, Roma se vendía a sí misma como una cultura con amplia libertad religiosa. Todos en Roma no tenían ningún problema en adorar lo que querían. Ellos adoraban lo que querían, no había ningún problema. Si tú querías adorar a los conejos, no tenías problema. Si querías adorar al sol, a la luna, a las estrellas, no había problema. Y una cultura, un microgrupo que adore a un Cristo resucitado, tampoco era muy complicado para ellos. La figura empezó a complicarse en el momento que los judíos, siempre con un gran poder económico, empezaron a presionar a los romanos para iniciar la persecución a los cristianos. Y eso eventualmente se les salió de las manos y el emperador Nerón colocó como decreto a los cristianos, a los miembros de la iglesia cristiana, como enemigos públicos, como enemigos principales del Estado, después de acusarlos falsamente, por cierto, de haber incendiado la ciudad de Roma. Cuando todos los historiadores en la historia dicen que quien incendió Roma fue el mismo emperador Nerón. Los judíos, hermanos, terminan persiguiendo al verdadero pueblo de Dios. En otras palabras, al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Versículo 8. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. Habla a los judíos. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. Has peleado contra el pueblo escogido, contra el pueblo de Dios, contra su iglesia, contra el cuerpo de Cristo. Versículo 9. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas, que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Ahí va mostrando cosas que en la historia se llegan a plasmar. Eh, en el libro de los mártires, que es otro libro que les recomiendo, de un señor llamado Fox, en el libro de los mártires se ve las historias de muchos de los primeros mártires, gente que termina muriendo en el Coliseo romano y muchos realmente perseguidos, como les digo, no por Roma, sino por los mismos judíos, entre ellos niños y mujeres. Versículo 10. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. En otras palabras, huyan de Jerusalén. Hay mucha gente que tiene como sueño ir una vez en la vida a Tierra Santa, a Jerusalén, a Israel, ¿no? Ir al Gólgota, ir al Mar de Galilea, sacarse algunas fotos. La gente ya más de tendencia católica va a ir a rezar ahí, a comprarse una cruz con una piedra de por ahí o algo así. Pero aquí dice textual, sal de ahí,
eso ya, eso ya no está bien, ya está corrompido. Versículo 11. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, ¿este tal será el profeta de este pueblo? En otras palabras, no creas en la gente, en los profetas, que te pueden llegar a endulzar los oídos. Cuando habla de vino y de sidra, está hablando de alegría. En las congregaciones son muy populares los pastores que hablan cosas muy bonitas. Son muy populares los pastores que tienen mensajes de aliento y mensajes de esperanza. Y son tan populares que les va bien, les va muy bien. El día de ayer me llegó un TikTok medio extraño de un pastor centroamericano. Siempre en Centroamérica salen cosas extrañas. Que dice que Dios le mostró en una visión de que por su fidelidad iba a heredar autos. Iba a heredar un Mercedes-Benz, un Rolls-Royce y autos así millonarios, ¿no? Y le dijo que él tenía que cumplir su parte de fe y en la iglesia construir un garaje como una bóveda para guardar los autos que Dios le iba a dar. Y él estaba predicando diciendo que le hizo caso a Dios y acabó de terminar de construir su bóveda para guardar sus autos. Y lo dice pues llorando, así todo medio espiritual, ¿no? Entonces uno mira eso y realmente se asusta. Y realmente se asusta. Porque uno dice, ¿qué es lo que está entendiendo el pueblo de eso? Está entendiendo que es lícito de que tenemos un cheque en blanco con Dios y que podemos pedirle absolutamente todo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, dice el Nuevo Testamento. Pero el contexto de pedid y se os dará, buscad y hallaréis, el contexto de que ustedes valen más que las aves del campo y que los lirios, no es el contexto de pedir sin medida. El contexto es pedir recursos para poder lograr cumplir las bienaventuranzas del principio de Mateo. Es un solo el Sermón del Monte. El contexto de la oración, hermanos, y eso es una cosa con las que no tienen que hacerse pescar jamás, especialmente con los hermanitos nuevos o con los hermanitos conflictivos. Nunca les digas, no ores por un tema determinado. Simplemente diles, si Dios te da ese auto que tanto estás pidiendo, definitivamente, ¿qué es lo que vas a ganar? O más fácil, ¿qué es lo que va a ganar el reino de Dios? Yo tenía, cuando yo vivía en Cochabamba, cuando yo era chico vivía en Cochabamba, cuando estaba en colegio, ¿no? Primer año de universidad, en realidad. Y en Cochabamba yo empecé a ir a la iglesia, ¿no? Y me convertí y fue una vida muy linda en Cochabamba, como adolescente, posadolescente. Y ahí conocí a un hermano que era un par de años mayor que yo, que estaba casado. Y esta pareja era una pareja muy tierna en la iglesia. Ellos tenían un hijito. Y esta pareja tierna siempre tenían problemas económicos, pero el hermano no podía conseguir un trabajo estable. Pero el hermano, aparte de cristiano, y servía bien en la iglesia, era un tipo bien fiel, era, era extremadamente wilstermanista. Era del Wilstermann, pero a morir del Wilstermann. Iba a la congregación con su polera del Wilstermann. Iba con su bandera del Wilstermann. Estoy hablando de una congregación donde la mayoría iban con saco y corbata. Él iba y líder con su polera del Wilstermann. No se faltaba un partido. Cuando su hijita nació, su esposa dejó de acompañarlo al estadio. Él iba solito. Hasta que un día nos llamó el pastor y nos mandó un SMS de este momento y nos dijo, les invito hoy día en la noche, domingo en la noche a la iglesia, tenemos un anuncio que hacer. Y los que vivíamos cerca de la congregación fuimos, ¿no? Porque no era normal que el pastor te cite domingo en la noche. Cuando llegamos, resulta que en la puerta de la iglesia había un auto nuevo. El hermanito, estoy hablando del año 99, 2000, en esa época, se había sacado un auto en el estadio. Ese año, en cada partido del Wilstermann sorteaban un auto 0 kilómetros. Un auto de una rifa de casi 30,000 personas se lo sacó nuestro amigo, nuestro hermano de la congregación. Y él vino y estaba súper feliz. Él ungimos el auto, una especie de chaya cristiana, ¿no? Ustedes saben, en Cochabamba había comida, hicieron aparecer comida, Coca-Colas, todo.
todos muy felices. Y el hermano le dijo a su esposa, realmente ahora voy a cambiar, me he dado cuenta que realmente es mucho lo que me ha alejado del fútbol, de la iglesia, de la familia. Y ese domingo, el siguiente domingo, no vinieron al culto. El siguiente domingo ese, tampoco vinieron. Seguían viniendo a las reuniones de líderes, a reuniones de oración, pero los domingos no venían. Entonces alguien le dijo al pastor, ¿qué está pasando? Y el pastor nos dijo que todos los fines de semana, como ya tenían auto nuevo, viajaban y se iban a los pueblos a comer chicharrón, etc. Poco a poco, después de un año, dejaron de congregarse completamente por el auto. Lo más fuerte vino después. Un año después, la hermana, la esposa, volvió a congregarse. Se habían divorciado. Hoy en día, después de 20 años, la hermana rehizo su vida y se volvió a casar. Del hermano no volvimos a saber más. A veces, hermanitos, una bendición económica, una bendición material, es de doble filo. Es de doble filo, ¿por qué? Porque realmente lo que no te acerca al Señor, te aleja de Él. Y no estoy hablando solamente de cosas materiales lógicas, o sea, ganarte un auto, sacarte la lotería. A veces estudiar también te aleja del Señor. Hay muchas personas que dicen, yo voy a ser médico. Hay otros que dicen, yo voy a ser militar. Hay otros que dicen, yo voy a ser abogado. Y todas las carreras que les he mencionado tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero ante todo, para desenvolverte como cristiano en medio de ese mundo, tienes que tener mucho carácter, mucho carácter. Tienes que realmente saber qué es lo que eres. Tienes que tener una alta personalidad. No es fácil ser un cristiano recién convertido y trabajar como abogado en un despacho que sabes que si no tienes el carácter suficiente, la corrupción te va a arrasar. Lo mismo para médicos, para policías. Los policías, ustedes saben que en un momento dado, cuando tienen un ascenso, tienen que ir a Copacabana, la isla de Copacabana, y besar el manto de la Virgen de Urcupiña. La Virgen de Urcupiña es la patrona de la Policía Nacional. Esas cosas un cristiano maduro puede manejarlas. Un cristiano recién nacido de nuevo es complicado. Todo tiene su tiempo y todo va a venir en función de una madurez que podamos llegar a tener. Todo es madurez, hermano, todo tiene su tiempo. No tienes que acelerar demasiado eso. El Señor todo lo va a hacer lindo, bueno en su tiempo. Versículo 12. De cierto te juntaré todo, oh Jacob. Recogeré ciertamente el resto de Israel, los reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por las multitud de hombres. Subirá el que abre caminos de delante de ellos, abrirá camino y pasará la puerta y saldrá por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos, Jehová. A medida que el pueblo va reaccionando hasta este mensaje, y evidentemente para finales del capítulo 2, tal vez Miqueas estaba predicando desnudo todavía, no lo sabemos, pero parece que ya había captado la atención de la gente. El juicio del capítulo 1 y 2 empieza a arrancar con una figura de cambio en los últimos 2 versículos del capítulo 2. ¿Qué significa figura de cambio? Que después de tanta confrontación, empezamos a ver una promesa de salida, una promesa de que dice, en algún momento se van a juntar los hermanos. Y cuando habla de los hermanos hijos de Jacob, se está refiriendo a Samaria y a Jerusalén. Se está refiriendo a la reunificación de un reino, alrededor de la cabeza de ellos, alrededor de su rey, alrededor de Jesucristo. Aquí hay algunos que dicen que está tanteando de alguna manera lo que iba a ser la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, y es posible. Entrar al capítulo 3 para adelante es entrar al ministerio de la restauración de Israel, que lo que verdaderamente va a ser un poco más extenso. El día de mañana
vamos a comenzar por el capítulo 3 hasta el final. Y realmente es fuerte el libro de Miqueas. Es el primero de los profetas menores que apunta a un mensaje netamente mesiánico. Ya va a aparecer en el capítulo 5 la figura de lo que significa la ciudad de Belén. Y realmente para llegar al capítulo 5 estaríamos saliendo del juicio y empezando a ver la figura de una restauración total. La restauración total del reino de Israel. Amén. Bueno, en este momento voy a cortar la grabación. El día de mañana vamos a completar esto, por supuesto, a los que nos siguen por YouTube.